Maikobanen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Éowyn, la dama de Rohan, sobrina del rey Theoden, hermana del rey Éomer, esposa de Faramir y quien se ganó un lugar entre los grandes de la historia al conseguir matar al mismísimo rey brujo de Angmar en la batalla de los campos del Pelennor. Éowyn nació en Aldburg, una de las 3 ciudades más importantes de Rohan. Su padre era Eomund del Folde Este, quien era el mariscal principal de la marca y descendía de Eofor, tercer hijo de Brego, y su madre era Theodwyn, hermana del rey de Rohan y descendiente de Aldor, el segundo hijo de Brego. Por tanto, Éowyn descendía tanto por línea paterna como materna del legendario Eorl el Joven. Además, la esposa del rey Thengel, que era la abuela por parte maternal de Éowyn, procedía de Gondor, y por tanto por las venas de Éowyn no solo corría la sangre de Eorl, sino que también la sangre de la gloriosa Númenor. Sus padres se habían casado en el año 2989 de la Tercera Edad, mientras que Éowyn nació en el 2995, 4 años después que su hermano Éomer. La infancia de ambos fue feliz brevemente hasta que en el año 3002, cuando Éowyn era una niña de tan solo 7 años, su padre Éomund fue asaltado por una banda de orcos que le tendieron una emboscada cerca de la Semin Muil y allí encontró la muerte. Su madre enfermó y pereció poco después, de modo que, estando huérfanos, su tío el rey Theoden les hizo traer tanto a Éomer como a Éowyn a Edoras para que así pudieran vivir con él y su único hijo y heredero al trono de Rohan, Theodred. Ambos pasaron allí los siguientes años sin que tengamos otras noticias de sus vidas. Éomer creció hasta convertirse en un señor de la guerra, alto y fuerte, amante de los caballos, mientras que Éowyn se convirtió en la más bella de todas las mujeres, Rohirrim. Su rostro era extremadamente hermoso y su largo cabello era como un río de oro. Tenía los ojos gris claro, era alta y esbelta, fuerte, orgullosa y severa como el acero, una hija de reyes. Sin embargo, Éowyn no era feliz, porque había nacido en el cuerpo de una doncella, pero su espíritu y su coraje eran tan grandes como el del mejor guerrero. Vio poco a poco cómo la oscura sombra caía sobre Theoden, su rey, y fue destinada a cuidar de él un anciano a quien quería como un padre, y verlo caer ante una chochez deshonrosa. Para Éowyn, su tarea era mucho más innoble que la que tenían el resto de hombres, y aquello la amargaba. Con el tiempo, los ataques de Saruman fueron cada vez más constantes hasta que el 25 de febrero del año 3019, cuando Éowyn tenía 24 años, su primo Theodred, el heredero del reino, murió en la primera batalla de los Vados de Lysenne. 7 días después, Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli llegaron cabalgando hasta Edoras y Gandalf consiguió curar a Theoden, aunque más que aquel hecho, aquí lo importante es que Éowyn conoció a Aragorn y tal como lo vio, se enamoró de él. Lo amó porque le vio como realmente era, el más poderoso de todos los guerreros de la raza de los hombres, un alto heredero de reyes, sabio con muchos inviernos, vestido de gris pero escondiendo un poder que ella podía sentir. Aún así, Éowyn realmente no le conocía, sino que de él solo amaba una sombra, un ideal, la creencia de que casándose con él obtendría gloria y grande renombre y tierras lejos de los campos de Rohan. Porque más tarde Éowyn confesaría que lo que ella deseaba era ser reina. Aquel día en el que se conocieron, después de curar a Theoden, comieron todos juntos y Éowyn sirvió vino a los 4 huéspedes. Ocurrió entonces que al entregarle la copa a Aragorn, las manos de ambos se tocaron y Aragorn se dio cuenta que las de Éowyn temblaban. Fue así que se dio cuenta de lo que ella sentía y se sintió consternado, porque aunque Éowyn era una dama bella y de sangre noble, y Aragorn deseaba su dicha, no podía concederle su amor. Justo después de la comida, Theoden habló a su pueblo preguntando a quién querían como señor durante su ausencia ahora que él y Éomer con todos los jinetes debían partir a la guerra contra Saruman. Nadie respondió, nadie excepto Hama, el capitán de la Guardia Real, quien le pidió que, si alguien tenía que gobernar a su pueblo, ese alguien tenía que ser Éowyn, como última que quedaba de la casa de Eor. Theoden accedió, y así fue que Éowyn se convirtió en la señora de los Eorlingas, de forma temporal, en ausencia de su hermano y su tío. Y allí permaneció, de pie, sola y en silencio, mientras su señor, su amado y su ejército la dejaban atrás para ir a la guerra.
Mientras nuestros héroes iban al oeste, Éowyn guió a los habitantes que quedaban de Edoras, que eran mujeres y niños, hasta el Sagrario, que era un buen lugar estratégico, donde podrían resistir incontables días en caso de que el ejército perdiera contra Saruman. Allí permaneció como líder de su pueblo hasta que pocos días después Aragorn volvió con la Compañía Gris trayendo noticias sobre la victoria en la batalla de Cuernavilla. Llegaron a la caída de la noche y Éowyn los recibió y se alegró de verles porque nunca antes había visto hombres tan poderosos como los Dúnedain del norte, aunque sus ojos se posaron en Aragorn más que en ninguno de los otros. En un comienzo, Éowyn creyó que Aragorn había ido hasta allí solo para verla a ella y traerle noticias, y tuvo decepción y miedo al mismo tiempo cuando Aragorn le dijo que no era así, sino que había venido hasta el Sagrario para poder coger el Sendero de los Muertos. Éowyn no entendió por qué debían ir por ese camino, pero cuando comprendió que nada que le dijera le haría cambiar de opinión, le pidió a Aragorn que le dejara acompañarle. En ese momento, Éowyn estaba cansada de esconderse en las colinas y deseaba enfrentarse al peligro y a la batalla. Estaba cansada de tener que quedarse siempre atrás mientras los guerreros libraban las grandes hazañas y cansada de que su única función fuera prepararles la comida y la cama para que lo tuvieran listo cuando volvieran a casa, algo en lo que no había renombre alguno. Éowyn era valiente y no temía el dolor o la muerte, sino que su único miedo era dejar pasar sus años de juventud en acciones de servidumbre, hasta que fuera ya vieja y no tuviera capacidad para librar hazaña alguna. Odiaba que al ser una mujer, su único propósito en la guerra fuera incendiarse a ella y a su hogar en caso de que los soldados perdieran la batalla. Pero pese a todas estas explicaciones, Aragorn se mantuvo firme en su decisión de que Éowyn no le acompañara, puesto que el deber de ella era quedarse con el pueblo que la había tomado por gobernadora, y además no podía llevársela consigo sin la venia de su tío y su hermano. Y así fue que Aragorn y la Compañía Gris partieron por el Sendero de los Muertos al alba del día siguiente, mientras que Éowyn se quedaba nuevamente atrás. Tras su partida, Éowyn estuvo llorando por su destino y por un amor no correspondido. Al día siguiente llegaron el rey Theoden y todas sus tropas desde el abismo de Helm, pero Éowyn fingió estar bien ante ellos cuando en su interior estaba destrozada. Aún se encontraban en el Sagrario cuando la flecha roja llegó como señal del auxilio que Gondor necesitaba, y cuando Theoden partió a Minas Tirith, dejó a Éowyn otra vez como gobernador en su lugar para que guiara a su pueblo en su ausencia. Pero ella no pensaba quedarse atrás de nuevo, de modo que se vistió de jinete, cogió un caballo y se unió al ejército. Recogió a Merry, quien también debía quedarse atrás, y cuando Merry la vio, pudo leer en su rostro que Éowyn había abandonado toda esperanza y lo único que buscaba era la muerte. Cabalgaron juntos durante días, aunque Merry no llegó a reconocerla en ningún momento. Parecía haber un cierto entendimiento entre ella y Elfhelm, su comandante, cuyos hombres hicieron la vista gorda con el Hobbit, como si nadie se percatara de su presencia durante los descansos en que se detenían. Pero aunque fingían para no ver a Merry, la verdad es que nadie se dio cuenta de quién era Éowyn en realidad, puesto que no hablaba con nadie, ni siquiera con el Hobbit. Y así, llegaron al fin a los campos del Pelennor. Cuando llegaron, la ciudad de Minas Tirith estaba en ruinas y los campos estaban repletos de enemigos. Tras un instante de silencio, Theoden se lanzó a la carga con una furia sin precedentes y Éowyn se separó de los hombres de Elfhelm para acercarse más a su rey y tratar de protegerle de todo peligro como si fuera de su guardia real. Hasta que ante ellos llegó el rey brujo de Angmar. Con su presencia y la de su bestia alada, Theoden cayó aplastado por su caballo y todos sus guardias fueron muertos o huyeron por culpa de la locura que invadió a sus monturas. Solo Éowyn permaneció al lado de su rey, solo ella se interpuso entre el Nazgûl y su presa. Su caballo la había tirado a ella y a Merry, pero igualmente se había levantado con la espada en una mano y el escudo en la otra. El yelmo se le había caído y su cabello dorado brillaba al viento. Éowyn, leal más allá del miedo, se quedó al lado de su amado tío y señor y lloraba mientras se encaraba al señor de los Nazgûl porque había amado a Theoden como a un padre.
El rey brujo la amenazó con llevarla ante el mismísimo Sauron, donde su carne sería devorada y su mente desnudada por el gran ojo sin párpado, pero ella no se amedrantó, sino que le dijo que se lo impediría, a lo que el rey brujo se rió y le dijo que ningún hombre viviente podría detenerle. Y ella respondió con una carcajada y dijo: «Yo no soy ningún hombre viviente, estás mirando a una mujer, soy Éowyn, hija de Eomun. Vete si no eres inmortal, porque vivo, oh espectro oscuro, te destruiré si le tocas». Fue tal la belleza desesperada y la gloria súbita de aquel momento que Merry, quien se encontraba en el suelo, al verla allí tan bella y tan valiente, pensó que no moriría, o al menos que no moriría sola. La bestia alada atacó a Éowyn, pero en un solo momento ella se apartó y de una sola estocada le seccionó la cabeza del cuello. De entre la carroña resultante se alzó el rey brujo, quien le rompió simultáneamente el escudo y el brazo cuando descargó su pesada maza sobre ella. Éowyn cayó de rodillas y el Nazgûl fue a rematarla, justo cuando Merry le atacó desde detrás, dándole un momento de respiro a Éowyn para que blandiera de nuevo su espada y, tambaleante, con sus últimas fuerzas la clavara entre la corona y el manto de su enemigo. La espada se rompió en 1000 pedazos, la corona rodó por el suelo y el rey brujo murió. Pero Éowyn también cayó porque había sido herida por el hálito negro, la enfermedad que acosaba a aquellos que estaban cerca de los Nazgûl. Junto a ella, el rey Theoden también murió, sin saber que su amada sobrina se encontraba a su lado, y al verlos a ambos allí al suelo, Éomer se abalanzó con una furia loca contra sus enemigos. Pero más tarde llegó el príncipe Imrahil, quien la encontró cuando ya se la llevaban, y fue él el único que vio que realmente estaba viva. De modo que la enviaron adentro de Minas Tirith, donde Aragorn la curó después de la batalla. Su cuerpo fue sanado, pero no su mente, que seguía pensando en la desdicha que había sufrido y seguía deseando una gloriosa muerte en la batalla. Y fue entonces cuando Éowyn conoció a Faramir. Faramir, hijo de Denethor, estaba, como ella, en las casas de curación por la herida que había recibido justo antes de que empezara el asedio. Poco a poco, día tras día, Faramir fue hablando con ella, derritiendo el hielo que había en su corazón, hasta que finalmente Faramir consiguió que Éowyn le amara. Entonces Éowyn decidió que nunca más desearía ser reina, ni que sería una escudera, y que nunca más desearía cabalgar con los jinetes, ni que tomaría alegría de las canciones que hablaban de masacres, sino que sería una sanadora, amante de todas las cosas que crecen y no son estériles. Sobre este amor tan rápido que surgió entre Faramir y Éowyn, Tolkien dijo que, según su experiencia, los sentimientos pueden madurar muy deprisa en periodos de gran estrés, y especialmente bajo la expectativa de una muerte inminente. Y con ello, la historia de Éowyn llega a su fin. Se casó con Faramir 5 meses después, el 10 de agosto del año 3019 de la Tercera Edad, durante el festín de despedida que hicieron para el rey Theoden. A partir de entonces, Éowyn fue a vivir con él a Ithilien, Gondor, donde sabemos que tuvieron por lo menos un hijo y un nieto. Ya no tenemos más datos sobre ella, aunque es de suponer que viviría con Faramir, uno de los guerreros más poderosos que quedaban en la Tierra Media, y que cierto día, a principios de la Cuarta Edad, Éowyn finalmente moriría de vejez. Y con esto termina la historia de Éowyn, la Dama Blanca de Rohan. Gracias por ver este vídeo, dale like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.